Bien, chicos, continuamos con nuestro tema de vectores. En la última clase pues ya nos quedó muy claro que es un vector. Un vector está pues representado por una flecha y que a este vector tiene su magnitud, dirección y sentido. Eso nos quedó muy claro, ustedes hicieron muy bien la tarea. Hoy vamos a hablar un poquito de los componentes rectangulares del vector. Entonces, este es el vector normal que nosotros dibujamos y que ustedes hicieron 5 ejemplos de diferentes vectores por este estilo. Los componentes rectangulares son otros dos vectores que salen de este vector principal. Por decirlo así, es como la sombra que hace este vector en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo así? Si ustedes ven acá, este vector que yo dibujé, si yo le hago unas líneas imaginarias, por ejemplo hacia el eje X y otra línea imaginaria hacia el eje Y, ustedes ven que hace como una sombra, por decirlo así, y aparece otro vector, tanto en el eje X, lo mismo como en el eje Y. En este caso, los componentes rectangulares de este vector que yo dibujé acá sería este vector del eje X y este vector del eje Y. Y esto cuando tiene números, pues se puede escribir este vector de acuerdo a esos componentes con números. Voy a hacer un breve repaso de qué es este eje de X y Y para que de aquí en adelante pues no tengamos como ningún problema a la hora de escribir cómo es el componente de un vector en números. Entonces vamos a ver un poquito lo que es un plano cartesiano. Esto tiene que estar muy claro para que podamos ubicar vectores allí. Entonces el plano cartesiano es este de acá, donde ustedes ven una recta que serían las X y otra recta vertical que serían las Y. Entonces la horizontal, las X, y la vertical, las Y. Hablemos de la horizontal, que son las X. Es más o menos como una recta numérica que ustedes de pronto ya han visto. Todos los números que estén del lado derecho son números positivos, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Este punto acá, o sea, esta intersección entre las dos rectas, acá sería el punto 0. Y en el eje X, los números que están al lado izquierdo del 0 serían negativos. Pasa lo mismo con el eje Y. En este caso, pues como ya es en forma vertical, este sería el punto 0 del Y. Miren que el punto 0 se comparte tanto para el Y como para los X. Hacia arriba, en dirección hacia arriba, los números en el eje Y son positivos, pero hacia abajo los números son negativos. Entonces esto es un plano cartesiano y este nos va a servir para muchísimas cosas. En este caso de los vectores, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo puedes dibujar un vector y sacarle los componentes. Tengo el siguiente vector. Aquí es un ejemplo interesante porque no necesariamente los vectores tienen que estar en el punto 0, 0. Pueden estar un poquito más salidos de ahí y está bien. Entonces vamos a hacer la proyección de los componentes. Entonces se hace una línea imaginaria hacia el eje X y lo mismo hacia el eje Y, ¿cierto? Pero como en este caso no empieza en el punto 0, entonces también tendríamos que hacerle una proyección a, digamos, el punto en donde empieza el vector. Entonces noten el vector que se forma aquí. Entonces se formaría este por un lado en el eje X, pero también se formaría este en el eje Y. Entonces analicemos estos dos vectores que nos salieron del vector principal. Miren que apunta hacia el lado derecho, por lo tanto sería positivo, ¿cierto? Si fuera hacia ese lado, recuerden que en el eje X, hacia el lado derecho son positivos, hacia el lado izquierdo son negativos. Miremos el otro, el del eje Y. Como va hacia arriba, entonces este también iría
positivo, ¿cierto? Porque en el eje Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y así se puede hacer con varios vectores. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos el siguiente vector y lo que vamos a hacer para saber y mirar, observar sus componentes es lo mismo, hacer como las líneas imaginarias hacia los dos ejes y miramos los vectores que nos salen. Entonces, en el eje Y nos sale este vector, que es uno de sus componentes, y en el eje X sería el otro vector. Analicemos esos dos vectores. Empecemos con los ejes, con el eje X. Este vector que nos salió acá, como va en dirección hacia la izquierda, sería negativo, ¿cierto? Y lo mismo, este vector que va en dirección hacia abajo en el eje Y sería negativo. Entonces miren que cuando uno ubica un vector en un plano cartesiano, pues se puede observar más claramente cuál es el sentido y cuál es la dirección de ese vector. Para eso nos sirve pues esos componentes rectangulares. Entonces, teniendo en cuenta ya que los vectores tienen unos componentes rectangulares, ya nos quedó claro en este punto, vamos a ver cómo se representan gráficamente entonces esos vectores. Entonces, notemos el siguiente ejemplo. Entonces, nos dicen que el vector, miren, cuando tiene una letra mayúscula y una flechita arriba, significa que esto es un vector. ¿Listo? No se les olvide. Entonces, nos dicen que el vector A tiene estos, digamos, componentes y nos piden el favor de que lo grafiquemos. Entonces, los vectores se van a representar por dos números que están dentro de un paréntesis. El primer número es el valor que toma en el eje X y el segundo número es el valor que toma en el eje Y. ¿Listo? Siempre va a ser así. El primer número los X, el segundo número el Y. Entonces vamos a graficar este vector que se llama A. Entonces nos dice que en el eje X vamos a tomar 3 unidades. Entonces, como no es menos 3, entonces es un número positivo 3, entonces sabemos que vamos a ir en dirección hacia la derecha. Entonces vamos a tomar 3. Entonces 1, 2, 3. Entonces aquí sería el primer punto. Y ahora nos dice que en el eje Y va a tomar 2 unidades positivas, o sea que vamos hacia arriba. Entonces 1, 2. ¿Listo? Entonces, si hacemos, digamos, una proyección de líneas imaginarias a ver estos dos puntos en dónde se encuentran, nos quedaría algo así, ¿cierto? O sea, este sería el punto en donde tanto en el eje X como en el eje Y se encontrarían, ¿cierto? Entonces ya solo nos quedaría dibujar el vector. Miren lo que pasó aquí. Ubicamos que tanto en el eje X como en el eje Y, por ejemplo en el eje X eran 3 unidades, 1, 2, 3, en el eje Y eran 1, 2, y miramos en qué punto se unían y de ahí dibujamos el vector, desde el punto origen, o sea el punto 0, 0, hacia el punto que nos muestra pues esta representación, ¿no? Entonces este vector es el vector A, que tiene en el eje X 3 unidades y en el eje Y 2 unidades. ¿Listo? Entonces miren cómo este vector se puede representar de esta manera. Esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a dibujarles acá en el plano cartesiano 4 vectores y ustedes tienen que, digamos, dibujarlos, representarlos en el plano cartesiano. Entonces, deben como actividad para el resto de clase ubicar estos 4 vectores que están aquí, ubicarlos en el plano cartesiano, así como hice este ejemplo de acá. Entonces,
recuerdo para que nos termine de quedar bien claro. El primer número corresponde a las X, o sea, este 3 corresponde al eje X y este 2 corresponde al eje Y. Entonces simplemente tenemos que ubicar el punto en el eje X y en el eje Y. En este caso pues era 3, entonces 3 unidades en el eje X. Como es positivo, vamos hacia la derecha, 1, 2, 3. En el eje Y sería 2, como es positivo, vamos hacia arriba, 1, 2. Y la unión de eso sería, digamos que donde terminaría el vector. ¿Listo? Y le escriben con un colorcito, le ponen pues el vector que es. Si por ejemplo están haciendo el B, entonces aquí es una flechita, perdón. Si están haciendo el B, entonces hacen la figura de acuerdo a donde quede y ponen que esa flecha o ese vector es el B. Y así lo mismo con el C, D y con el E. Listo, cualquier duda que tengan, entonces nos vemos en el grupo de WhatsApp.